Gobierno confirma que este viernes llegan los primeros deportados en aviones militares como parte de la nueva política de Donald Trump. Se cumplen primeros escenarios para Honduras como efecto de las políticas de Trump, deportaciones y suspensión de ayuda económica. Accidente aéreo en Estados Unidos no deja sobrevivientes, empiezan a recuperar cadáveres del Potomac y Trump busca culpables. Se accidente helicóptero privado en inmediaciones de la capital y en él viajaba Aldo Micheletti, hijo del expresidente Micheletti, quien salió ileso. Defensa de Sunseri toca puertas de la Sala Constitucional para invalidar sentencia que le inhabilita en medio de sórdida disputa por presidencia de la Sala en año electoral. Suspenden la orden de captura y alerta migratoria contra el presidente del Partido Nacional, David Chávez, listo para retornar a Honduras. Consejo Electoral inscribe a Martínez Lozano como precandidato del Movimiento Rescate y Transformación del Partido Nacional y Nasralla designa a Eliseo Castro como su aspirante a la alcaldía de la capital. Guatemala se prepara para recibir a Marco Rubio y Trump ratifica que este sábado entran los aranceles para productos de México y Canadá. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 30 de enero. La noticia del día es presentada por Claro. Es momento de conectarte al mejor internet de Honduras con Full Claro. Contratalo ya. Esta tarde un helicóptero privado sufrió un percance y se vio forzado a un aterrizaje de emergencia en inmediaciones de la colonia Cerro Grande cuando un ave de rapiña se le atravesó. Y si bien no hubo mayor incidencia, Telenoticias confirmó que en la aeronave se transportaba Aldo Micheletti, hijo del expresidente Roberto Micheletti. La pericia del piloto de la aeronave habría evitado la tragedia, cuando alrededor de las 3 de la tarde de este jueves, un helicóptero civil que se dirigía de la capital a San Pedro Sula impactó contra un ave de rapiña que se cruzó en su vuelo, por lo cual tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia. El helicóptero despegó de Tegucigalpa con destino San Pedro Sula. A 10 millas de Tegucigalpa, la aeronave sufrió el impacto de una ave de rapiña, un zopilote comúnmente como le decimos nosotros, y eso generó que el piloto hiciera un aterrizaje de emergencia en un lugar, en una localización que todavía no le hemos determinado. Pero gracias a Dios el piloto y el pasajero están ilesos. Tras la llamada de alerta, elementos de la Fuerza Aérea Hondureña se movilizaron hasta el lugar. Informan que en la aeronave solo se trasladaba una persona, a quien movilizaron hasta un centro asistencial de la capital. Aproximadamente a las 15 horas se recibió una alerta sobre el accidente de un helicóptero Airbus H-135 con matrícula N-135ML que había despegado del aeropuerto de Toncontín, el cual, según reportes preliminares, impactó con una ave ocasionando un daño estructural, por lo que realizó un aterrizaje forzado aproximadamente a 10 millas al norte del aeropuerto Toncontín. Pero Telenoticias confirmó que además de David Reyes Núñez, el piloto del helicóptero, también viajaba en la aeronave Aldo Guillermo Micheletti, hijo del expresidente de la República, Roberto Micheletti Baín, información que niegan los militares. Según el reporte preliminar, era una persona la que estaba en esta aeronave que se accidentó aproximadamente a 10 millas al norte del aeropuerto Toncontín. Por los momentos no tenemos la identidad. Esta persona fue trasladada vía aérea acá a la base aérea Coronel Hernán Costa Mejía de Comayagüela y posteriormente trasladado a un centro asistencial. Las autoridades también confirmaron que la aeronave es propiedad de una empresa rentadora de autos y helicópteros y que afortunadamente los tripulantes solo sufrieron golpes menores luego del suceso. Bueno, no sé qué ha pasado con las Fuerzas Armadas, pero Telenoticias ha confirmado con la familia Micheletti que ahí se transportaba el hijo del expresidente de la República, Roberto Micheletti, Aldo. Hubo un problema. El piloto no informó que en ese helicóptero viajaba el hijo del exgobernante hondureño. Y además,
el plan de vuelo estaba Tegucigalpa, Tegucigalpa. No necesariamente para San Pedro Sula, Tegucigalpa, Tegucigalpa. ¿Saben ustedes que el hijo del expresidente Roberto Micheletti, Aldo, es piloto? Es piloto privado. Es piloto privado. Y además, en este momento, no solo existe la molestia porque el piloto no reportó que iba un acompañante, sino que hemos tenido información que para seguridad se blindan los vidrios de las aeronaves, de los helicópteros, y que esta no estaba blindada. Es así que una ave de rapiña impacta contra el vidrio del helicóptero y lo fractura, viéndose forzado a aterrizar y con el riesgo de un accidente mayor que, gracias a Dios, los hondureños que creemos en Dios, no ocurrió. No falleció ni el piloto ni el hijo del expresidente de la República. Esas son las interioridades de este accidente que ocurrió hoy aquí en la capital de la República, sin víctimas que lamentar. Bueno, hablando de tragedias, hablando de accidentes, la tragedia ocurrida la noche del miércoles en el aeropuerto Ronald Reagan, en Virginia, cerca de Washington. Al estrellarse un avión de pasajeros con un helicóptero militar, no dejó sobrevivientes. Había la esperanza ayer a esta hora que hubiesen sobrevivientes, pero el impacto como tal y las gélidas aguas del Potomac evitaron que se produjera un milagro. Todas las 64 personas de la aeronave de American, 60 pasajeros y 4 tripulantes murieron. Entre ellas, patinadores artísticos, y las autoridades informaron que el avión fue hallado boca abajo y partido en 3 secciones, con restos del fuselaje esparcidos en el agua. En tanto, el presidente Donald Trump responsabilizó del hecho a los expresidentes Obama y Biden por sus políticas de inclusión de género. Mire usted cómo asocia todo Donald Trump con políticas de inclusión de género, con decisiones de Biden y de Obama. Y esto es lo que se nos está reportando en este momento, porque también murieron los tripulantes del helicóptero, los militares que se transportaban en el helicóptero. Las autoridades estadounidenses confirmaron esta mañana que no encontraron sobrevivientes del vuelo 5342 de American Airlines que chocó contra el helicóptero Black Hawk militar en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan. El avión fue hallado boca abajo y partido en 3 secciones, con restos del fuselaje esparcidos en el agua. Un grupo de patinadores artísticos, incluido el dúo campeón ruso mundial, conformado por Evgenia Shishkova y Vadim Naumov, quienes ganaron el título de parejas en 1994, iban a bordo del avión 5342. Junto a ellos viajaban también entrenadores y familiares cuando la aeronave colisionó con el helicóptero y cayó al río Potomac, en lo que se considera la peor tragedia aérea en Estados Unidos en más de 2 décadas. El avión procedente de Wichita, Kansas, transportaba 60 pasajeros y 4 tripulantes. Los patinadores regresaban del Campamento Nacional de Desarrollo, celebrando junto a los campeonatos de patinaje artístico de Estados Unidos. La Federación de Patinaje Artístico confirmó la presencia de sus miembros en el vuelo y expresó su profunda consternación. Los equipos de rescate han extendido la búsqueda hasta el puente Woodrow Wilson, a 8 kilómetros del aeropuerto Ronald Reagan, enfrentando condiciones adversas por el frío y la fuerte corriente, mientras se investigan las causas del accidente. El presidente Donald Trump hizo una pausa para guardar un minuto de silencio en honor a las víctimas, lo que calificó el siniestro como una terrible tragedia y expresó sus condolencias a las familias afectadas. Además, aseguró que la culpa reside en que los expresidentes Barack Obama y Joe Biden, a quienes acusa de rebajar los estándares de calidad del control aéreo al aplicar políticas
política de diversidad e inclusión en el sector público del país. Las investigaciones buscan determinar si un error humano o una falla en el control aéreo provocaron el siniestro en uno de los espacios aéreos más vigilados del mundo. Hasta el momento se han recuperado 28 muertos. Las labores de rescate continuarán durante la madrugada y el tiempo que sea necesario para recuperar a las víctimas de este trágico accidente. Se espera que el informe preliminar del incidente podría tardar alrededor de un mes en estar listo, informaron las autoridades. Autoridades policiales de la Ceiba Atlántida capturaron este día al transportista Lesbin Antonio Martínez, a quien se le supone responsable de dar muerte a una norteamericana de nombre Cristina Palmer. Según las investigaciones, el hecho se registró el pasado 23 de diciembre, cuando el cadáver de la extranjera fue abandonado en la borda del río Cangrejal, sector Los Robles. El detenido es una persona súper reconocida en la Ceiba. Esta persona se le conoce con el nombre de Lesbin Martínez Cárcamo, y la persona que fue víctima en este caso es la ciudadana de nacionalidad extranjera Cristina Michelle Palmer. Cristina Palmer era muy querida entre las personas de escasos recursos económicos, pues constantemente realizaba donaciones a familias residentes de la zona. Palmer había salido a realizar trámites personales cuando fue privada de su libertad y posteriormente ese mismo día fue encontrada sin vida en un basurero en la borda del río Cangrejal de la Ceiba. Un juez en materia de criminalidad organizada y corrupción dictó en resolución de audiencia inicial detención judicial para el ciudadano Pedro Alexis Matamoros Sánchez, a quien se acusa por el delito de asesinato en perjuicio del exalcalde del Distrito Central, Óscar Roberto Acosta Cepeda, más conocido como el Pelón Acosta, ocurrido el 4 de julio de 2019 en Altos de Miraflores, Comayagüela. El juez agendó la audiencia inicial para el martes 4 de febrero. Matamoros Sánchez es el cuarto acusado por el crimen del exalcalde Acosta Cepeda. La figura del suicidio pierde fuerza como causa de muerte de la agente de la DPI, Ingrid Iliana Rodríguez Calero, a falta del resultado de la autopsia y el silencio de la Policía Nacional mientras se rumora la detención del novio de la policía. Los agentes asignados al caso están esperando el informe final que emita el Departamento de Ciencias Forenses del Ministerio Público después de que se hizo el proceso autopsial. Esto nos va a permitir conocer la causa y manera en que fallece esta funcionaria policial, y esto va a ser parte de las diligencias que van a contribuir a esclarecer el hecho en torno a su fallecimiento. Se ha manejado ciertos elementos a través de diferentes medios de comunicación, pero ninguno de estos son válidos. Como institución profesional vamos a esperar tener acceso a este importante insumo para poder generar las líneas investigativas que nos van a poder dar la respuesta a los familiares de la funcionaria fallecida. De su lado, el Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses estima que el resultado de los exámenes forenses estarán listos hasta el próximo lunes, pero estos se entregarán a la Fiscalía correspondiente para que resuelva lo que procede. Desconocidos con armas de fuego armas de asalto, asesinan a 4 personas en el interior de un centro de bebidas alcohólicas en la aldea de Marañones, en Trujillo, Colón. 4 personas murieron de forma violenta, 3 hombres y una mujer, al ser atacados a balazos mientras estaban al interior de un expendio de bebidas alcohólicas en la comunidad de Nueva Marañones, municipio de Trujillo, departamento de Colón. Según datos preliminares, individuos fuertemente armados, supuestamente con armas 2.23, a bordo de motocicletas llegaron al lugar y sin mediar palabra atacaron a los presentes. Los fallecidos en vida respondían al nombre de José Joel López Ocampo, quien llegó a buscar a su padre Mario Adonis Martínez Gómez. También falleció José Alfredo Ortiz, quien era cliente, y la joven Danori Saray Pinto, quien era propietaria junto a su madre del inmueble. La policía ya investiga el hecho. Ellos estaban en una pulpería, llegaron varios sujetos, ¿verdad? Y comenzaron a dispararles, según la narración de algunos testigos. En su informe preliminar escrito a la policía aduce que esto podría tratarse por disputa de tierras. Recordemos que hace algunos días 13 personas fueron detenidas en posesión de armas de fuego, entre ellas AK-47, cuando supuestamente intentaban invadir una finca de palma africana. Esta hipótesis el jefe de la policía en Trujillo no la descarta, pero tampoco la confirma.
Sí, no queremos, importante la pregunta, pero nos vamos a reservar a su pregunta. No queremos ahondar en qué hechos, si están relacionados con X o Y circunstancias, porque no queremos entorpecer las investigaciones. Para este sociólogo, estos hechos son finalmente planificados por expertos quienes tratan de no dejar ningún testigo vivo. Claro, cuando es una masacre, los hechores tienen personas a su alrededor que también les apoyan, tienen carros, tienen motocicletas, tienen armas y todo esto es un proceso. Y ese proceso tiene que estar acompañado de un conjunto de personas en los cuales se planifica, no es así nomás, o sea, tiene una planificación y este tipo de personas es tan peligrosa que lo planifican con una frialdad. Es porque ya es una práctica en la vida de ellos cometer estos delitos. Los fallecidos, padre e hijo, residían en la aldea Las Crucitas. Las otras dos personas que perdieron la vida residían en la aldea Nueva Marañones. Ambos están siendo velados esta noche en sus lugares de origen y serán sepultados mañana viernes en los cementerios de la localidad. La última masacre registrada en el departamento de Colón fue en mayo del 2024, en donde murieron 3 personas repartidoras de churros. Esta es la primera del 2025 y también en donde muere la primera mujer en el año en este departamento. En Tocoa, Colón, Héctor Madrid, Telenoticias. En Minas de Oro, Comayagua, fueron velados y sepultados los restos de las 5 personas que murieron este miércoles en un accidente vial en ese mismo municipio cuando regresaban de cortar café. Su vehículo se volcó y cayó en una hondonada. Las personas respondían a los nombres de Arnulfo Ramírez, de 75 años, Jaime Arce, de 31 años, Erika Catalina Cruz, de 20, y los menores Marlin Cruz Castro, de 13, y Milagro Espinal, de 4 años. El alcalde de Minas de Oro, Mario Zúñiga, lamentó lo sucedido y confirmó que Arnulfo Ramírez era su pariente. Y pueden ver ustedes en esta información oficial el plan de vuelo del helicóptero que se accidentó. Y si podemos animar, por favor, porque está animado. Tegucigalpa, Tegucigalpa. Tegucigalpa, Tegucigalpa. Ese era el plan de vuelo, Tegucigalpa, Tegucigalpa. O sea, no había viaje para San Pedro Sula, donde se transportaba el hijo del expresidente de la República, Roberto Micheletti, Aldo Micheletti. Y el piloto David Reyes Núñez. Sí. La información oficial que tiene TN5 justamente es que eran 2 personas en el avión accidentado después de que impactó un ave de rapiña en el vidrio lateral donde estaba el piloto de la aeronave, del helicóptero. ¿Ven ustedes? Tegucigalpa, Tegucigalpa. Ahí va la animación, la ruta del helicóptero que sale de Toncontín y que se estrella en un cerro al norte de la ciudad. En otra información, la Sala Constitucional notificó oficialmente a operadores de justicia y autoridades migratorias del país la resolución dictada por unanimidad de votos, declarando la suspensión provisional solicitada por el abogado Walter Enrique Pineda Paredes, que consiste en la revocación de la orden de captura decretada el 28 de noviembre de 2024 por el juzgado en materia de criminalidad organizada y corrupción contra el presidente del Partido Nacional, David Guillermo Chávez Madison, y otros. Libró un oficio dirigido al Instituto Nacional de Migración, poniendo en conocimiento el mandato de la Sala de lo Constitucional, en el sentido de dejar sin valor ni efecto la orden de captura. Sin embargo, no hemos recibido resolución alguna por parte del Instituto Nacional de Migración, lo cual pues ha obstaculizado que el abogado David Chávez Madison, así como los demás encartados, puedan presentarse voluntariamente ante el juzgado y someterse al proceso penal en el cual se encuentran inmersos. La resolución de la Sala de lo Constitucional como último intérprete de la Constitución es de cumplimiento inmediato, por lo que las autoridades deben devolver los documentos requeridos como el pasaporte para el retorno de Chávez Madison, quien se presentará de manera voluntaria ante la autoridad judicial correspondiente. La defensa del exalcalde Rodolfo Padilla Sunseri ha tocado las puertas de la Sala Constitucional del Poder Judicial como última instancia para intentar revertir una sentencia que lo inhabilita políticamente. La acción se emprende justo cuando a lo interno de la Sala Constitucional nuevamente se instala la polémica en torno a quién le toca dirigir este año la presidencia de esa sala en un año político electoral.
El exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri, ha iniciado una carrera contrarreloj al solicitar a través de su abogado revisión de sentencia que considera violatoria a la Constitución de la República, pero que lo inhabilita para buscar de nuevo un cargo político. Es evidente, casi obligatorio, que la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, enmiende este acto penoso de persecución política ejecutado por la Corte anterior y anule esta sentencia y elimine esta inhabilitación injusta y politizada que se le dictó. El recurso de Padilla Sunseri se presenta en la víspera de nuevos cabildeos para la presidencia en la presidencia de la Sala Constitucional, que según el Pleno de febrero de 2024 corresponde al magistrado Luis Fernando Padilla, aunque por segunda vez se pretende violentar el acuerdo registrado en acta de pleno. A mi criterio sí se debe respetar y se debe de buscar una salida pacífica, que ya eso ya está establecido, se deben de respetar esta precedencia en la sala. Igual se le debe dar la misma celeridad y el mismo respeto a todos los casos, ya que ya hay un orden precedente, según la orden de llegada de muchos recursos, y se está viendo que se quieren presentar recursos nuevos, dándole preferencia a estos a recursos que ya tienen algo de tiempo presentado. Conocedores del sistema de justicia tienen claro que la titularidad en la presidencia de la Sala Constitucional corresponde al magistrado Padilla y cuestionan que se pretenda poner en la mesa de negociación un recurso para habilitar al exalcalde Padilla Sunseri, cediendo así un derecho que quedó establecido en sesión del Pleno de enero 2024. Causa extrañeza, un tanto de preocupación de que el partido en el poder esté tratando de que un fallo en relación a un exalcalde de San Pedro Sula, a quien le apuestan de que sea la persona que lo represente en aquella ciudad, sea favorecido con un recurso. Así que creo que hay que estar expectantes, debe de respetarse el debido proceso, debe de respetarse los acuerdos y esa rotación acordada desde un inicio. La defensa de Padilla Sunseri pide aplicar el efecto retroactivo de la ley más favorable para su representado y además aplicar el decreto de amnistía vigente, decreto 04-2022. El canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, informó este jueves que dos aviones militares de Estados Unidos y dos vuelos privados con migrantes arribarán al aeropuerto Ramón Villeda Morales. Que ya estaban programados en la ruta del intercambio, que seguimos trabajando con los Estados Unidos. Uno a las 9:30 de la mañana, que trae 118 personas, y otro a las 11 de la mañana, que trae 113 personas. Esto es bajo el procedimiento normal que hemos acordado con los Estados Unidos. Hemos acordado con la Embajada de Estados Unidos aquí, con el gobierno de la administración Trump, recibir dos vuelos militares iniciales. Uno a las 11:45 de la mañana, que está esperado, que trae 78 personas, y otro a las 3 de la tarde, que trae 48 personas. De otro lado, el canciller, a nombre del pueblo y gobierno, se solidarizó con Estados Unidos ante la tragedia aérea del miércoles en el aeropuerto Ronald Reagan. Sobre el accidente en Washington, pues expresamos nuestras más sinceras condolencias a las personas fallecidas, a las personas que hubieran resultado heridas, nuestras condolencias tanto al pueblo norteamericano como al gobierno, de parte del gobierno de la presidenta Castro. No tenemos hasta el momento noticias de hondureños, estamos investigando, si ojalá no las hayan, y como le digo, reiteramos nuestras muestras de pesar por este hecho. Sobre el tratado de extradición, el canciller fue enfático al indicar que la vigencia de ese tratado vence el 28 de febrero y que no han tenido comunicación con la nueva administración del presidente Trump al respecto y están a la espera de una propuesta. Sobre el tratado de extradición, por ahora no tengo, como le digo, ninguna instrucción de la presidenta, se finalizaría a finales de febrero. Si hay una propuesta de la administración Trump, pues con mucho gusto la conversamos, no tenemos ninguna propuesta de parte de ellos por el momento. La presencia de aviones militares estadounidenses en los cielos hondureños no es ninguna novedad y a estas alturas no sorprende a nadie. Solo basta recordar algunos pasajes de la historia desde la segunda mitad del siglo pasado a la fecha, donde nuestro territorio sirvió de base a los intereses geopolíticos de estados en la región.
Lo que llama la atención esta vez con el aterrizaje de aviones militares de la principal potencia económica y militar del mundo en suelo hondureño es que después de la tensión vivida el domingo anterior entre los presidentes Petro y Trump por los deportados colombianos transportados en aviones militares de Estados Unidos, Honduras pudiese seguir el ejemplo del gobernante sudamericano. Nada de eso sucedió. Petro cambió de opinión después de la amenaza con aranceles. México decidió también recibir a los suyos en transporte militar y llamó al diálogo. Brasil igual con algunas quejas. Guatemala no se inmutó y Honduras, que suspendió la reunión de la CELAC, solo pidió que hubiese dignidad en el traslado de los migrantes. De los 4 vuelos con deportados de los Estados Unidos que se esperan arriben este viernes al aeropuerto Ramón Villeda Morales, 2 son vuelos militares en los que se transportará a los primeros hondureños capturados en las redadas tras asumir Donald Trump la presidencia de los Estados Unidos. En el Centro de Atención al Migrante ya se realizan las gestiones para el recibimiento de estos compatriotas. Para conocer cuáles son las particularidades y las necesidades de cara a mañana, que llegan 4 vuelos desde Estados Unidos y que vamos a implementar la Estrategia Nacional de Atención al Migrante Retornado que ordenó la presidenta Xiomara Castro. El objetivo es que podamos atender a partir del día de mañana a los migrantes con un bono de $100 y un vale de alimento reclamable en todos los banasupros del país por valor de 2.000 lempiras mensuales por 2 meses. Los vuelos programados para este viernes se estima llegarán en horarios de 9 y 11 de la mañana, así como al mediodía y 3 de la tarde. Son más de 350 personas las que retornan, a las que además organizaciones de sociedad civil buscan apoyar. Creemos que es un momento bastante difícil que va a tener el país para recibir a personas que están siendo deportadas de Estados Unidos y de México y que consideramos que el gobierno no tiene una respuesta integral y que por lo tanto es necesario que nos sumemos las organizaciones de sociedad civil, la empresa privada, los grupos organizados de voluntarios, voluntarias. A los 4 vuelos programados para este viernes le anteceden 3 que han arribado en esta semana, incluyendo el que este jueves transportó desde México a 150 hondureños, entre estos 83 adultos, 27 unidades familiares y 48 niños y niñas no acompañados. Y vienen en un vuelo de la Fuerza Aérea, son recogidos por migración y son los que vienen en condiciones más difíciles, porque son recogidos, vienen con la ropa que los sacaron, a veces 4 o 5 días sin poder cambiar la ropa. Y así es, en esa condición llegó Juan Daniel Hércules, un maestro que salió hace un mes de Honduras. Pues como la mayoría de las personas que salimos de nuestro país, somos de escasos recursos y tal vez las oportunidades no llegan para todos, pero con nueva mentalidad y con ganas de salir adelante aquí en mi país. Soy maestro de educación primaria y claro, pues ahora voy a ponerme las pilas y si no se puede de maestro, de lo que sea, lo importante es trabajar y salir adelante. Con esa esperanza salió para Ocotepeque, donde al igual que estos otros migrantes retornados de diferentes ciudades del país, esperan una oportunidad para ser empleados, ya que la mayoría migró por no encontrar trabajo. De acuerdo con miembros del Consejo Cívico Fiscal, el apoyo económico que promete la presidenta Castro para los migrantes retornados tendría un costo superior a los 7.000 millones de lempiras, por lo que recomiendan al gobierno reformular el presupuesto 2025 para reducir los montos para publicidad y propaganda que suman 1.000 millones y los 2.500 millones previstos para la construcción de cárceles. Más de 7.300 millones de lempiras que el gobierno tendría que destinar para estos programas. Sin embargo, es un dato bastante alto, es más del doble de lo que se tiene asignado al programa Red Solidaria para el 2025. Entendemos que el gobierno tendría que hacer una reorientación de recursos del presupuesto general de la República. Ahí es muy importante los criterios que se utilicen para reorientar. Por ejemplo, temas de publicidad y propaganda deberían de ser los primeros que se disminuyan. Además del aporte económico para los retornados, el gobierno contratará firmas legales, vuelos privados y ampliará la cantidad de consulados para atender a los migrantes. Por lo tanto, se requerirán más recursos públicos, advierten desde el Consejo Cívico Fiscal.
Luego de que Estados Unidos revocara el TPS a los venezolanos, la incertidumbre aumenta ante el destino que podrían correr los tepecianos hondureños, sobre todo cuando representantes de organizaciones que luchan por los migrantes indican que el cruce de mensajes entre congresistas y senadores norteamericanos con funcionarios hondureños no han sido tan cordiales. A sus 63 años, María Martínez experimentó junto a otros hondureños lo que es ser encadenada de manos, pies y cintura. Ella llegó este miércoles en un vuelo de 61 deportados de los Estados Unidos, donde dice están 5 de sus hijos que pagaron para ingresarla a esa nación, pero el objetivo no se logró. Hoy la incertidumbre le acompaña y ora a Dios para que sus hijos no pasen por lo mismo debido a las políticas adoptadas por la nueva administración y que podrían afectar a quienes se han beneficiado con el estatus de protección temporal luego de que se revocó la extensión del TPS a los venezolanos. Yo pienso por ellos todavía, yo lloro y le pido a Dios que tal vez ellos logren estarse otros años más y no sé, pero a ver si yo pienso porque ellos están allá. Y ellos me han estado ayudando antes de irme, ellos me ayudaron y me llevaron, también pagaron coyotes para que yo me fuera. Sí. La medida que afecta a miles de venezolanos, dicen algunos entendidos en el tema migrante, debe ser analizada como un mensaje de lo que podría ser el destino de los tepecianos hondureños, porque considera que la apuesta diplomática de Honduras no ha sido la más adecuada. Esperaríamos que el gobierno y el ministerio, especialmente de Relaciones Exteriores, puedan diseñar una estrategia al más corto plazo para poder buscar incidir, pero más que todo es mandar mensajes diferentes de conciliación. Creo que tenemos que aprender mucho de la presidenta mexicana, que ha tenido un lenguaje conciliador, de negociación. Ante el escenario que prima con las deportaciones, representantes de la empresa privada siguen llamando al diálogo en busca de las alternativas para crear espacios de confianza y generar más inversión que garantice fuentes de empleo. Así que urgiría una reunión estratégica entre los sectores rectores y los que son los productivos para crear el mejor ambiente de inversión y generación de empleo en diferentes rubros en un país que tiene mucho que ofrecer y podríamos construir fortalezas competitivas para traer más inversión y generar empleo y que la gente regrese a su país, que siempre es un anhelo de todo hondureño. Hondureños como ellos, que llegan con poca esperanza de conseguir un empleo, como la mayoría de los al menos 1.500 que en este mes han retornado vía aérea por el aeropuerto Ramón Villeda Morales. El recorte de ayuda humanitaria por la suspensión de la ayuda a través de la USAID por 90 días y la orden de las deportaciones de migrantes son dos de los primeros escenarios que está viviendo Honduras, producto de la nueva administración en Estados Unidos. Y según los expertos, en ciernes está la extensión del TPS y la posibilidad de imponer aranceles a productos hondureños que exporten a ese país del norte. Los escenarios en materia migratoria con el inicio de la nueva administración Trump, que fueron advertidos por los entendidos, están materializándose poco a poco. El primer paso de los Estados Unidos fue iniciar las deportaciones de indocumentados a sus respectivos países, una acción que ya está impactando en Honduras. En el CONADE también señalan el retiro de ayuda humanitaria estadounidense que ya no está llegando a muchos sectores del país. Ya lo estamos viendo en efecto, es el tema del apoyo a través de los programas que tenía USAID. Ya vemos que están retirando algún apoyo que se estaba recibiendo en ciertas comunidades que estaban siendo beneficiados algunos grupos en condición de vulnerabilidad y que ya esto ya no se está recibiendo. Preocupa el tema del TPS también, que ya, por ejemplo, el día de hoy se canceló el TPS para los ciudadanos de Venezuela, situación que esperemos que no pase con Honduras, pero es un escenario que se puede dar.
Reyes destacó que en caso de no ampliarse el TPS, más de 50.000 hondureños se verían afectados con un inminente retorno al país. Por otro lado, la imposición de aranceles es uno de los escenarios planteados, que se hará realidad a partir de este 1 de febrero para los mexicanos y canadienses. En el país esto causa alarma al considerar que el 56% de las exportaciones se dirigen a los Estados Unidos y podría provocar un desolador impacto. Pobreza extrema. O sea, mire, cualquier hondureño que ama este país y que estamos viendo estos datos estadísticas, estamos extremadamente preocupados porque esto generaría una situación gravísima para la economía deteriorada del país. O sea, no hay empleo, aquí no hay inversión y este tipo de situaciones podría tener consecuencias muy lamentables. El recorte de la ayuda militar y antinarcóticos es otro de los escenarios que se mantienen latentes. El mayor riesgo sería perder el apoyo para combatir el crimen organizado transnacional, y esto dependerá en gran medida si la denuncia del tratado de extradición no es revocada a criterio de este analista. Cuando ellos se refieren a cooperación militar, o sea, también se van ayudas de salud, ayuda en apertura de caminos, de brigadas, de lucha contra el narcotráfico, que es un tema muy importante para nuestro país y es el segundo mensaje que se envía desde el gobierno, primero al denunciar el tratado de extradición y ahora hablando de que se puede eliminar la base militar de Estados Unidos en nuestro país. Entonces todo eso tiene implicaciones. Las acciones emprendidas por el gobierno de Donald Trump son parte de las amenazas más visibles que ya están pasando factura en varios países de la región y que mantienen a Honduras a la expectativa. Ante la situación, la sugerencia de los entrevistados para las autoridades es buscar un diálogo inmediato con los estadounidenses, enfocándose únicamente en el impacto social, económico y hasta psicológico que podría sufrir el pueblo hondureño. Gabriela Lobo, Telenoticias. Bueno, mira cómo pasa el tiempo. ¿Cuántos días faltan para las elecciones primarias de marzo? Marzo 9. Enero trae 31 días, ¿no? Enero 31. Hoy es 30. Hoy es 30. Nos falta un día. Sí, un día. Febrero, ¿cuántos días trae? 28 28. Días. Sumale el de enero, 29. Más 9, 38. 38. Sí. Miren ustedes, 38 días y el país está convocado a las elecciones primarias e internas. Primarias para elegir cargos a elección popular de todos los partidos políticos e internas para elegir autoridades de partido. Pues bien, en este ambiente y en este marco, el Consejo Nacional Electoral ha inscrito a Roberto Martínez Lozano como precandidato del movimiento Rescate y Transformación del Partido Nacional. ¿Tú recuerdas que el señor Urbizo, Carlos Urbizo, renunció? Renunció y está en su lugar. Ahora Roberto Martínez Lozano, que fue designado presidencial en el periodo de Rafael Leonardo Callejas como presidente. Eliseo Castro será presentado la otra semana como el precandidato a la municipalidad del Distrito Central por Salvador Nasralla. El Partido Liberal habilitará cuarta urna para elegir directamente autoridades partidarias en elecciones de marzo. Y otra información, no directamente con política, pero indirectamente tiene que ver. El IAIP, el Instituto de Acceso a la Información Pública, pasa de la calamidad a la solvencia financiera en menos de un día. Bueno, ¿qué pasó? Hace una hora estaban trabajando en sus casas porque no les habían hecho la transferencia a nivel del gobierno central. Pero según la información que vamos a transmitir en los próximos minutos, permítame, porque hasta a mí me agarra de sorpresa. Parece que se les va a hacer la transferencia para que ya no trabajen en sus casas, sino que vuelvan a trabajar en el edificio donde lo hacen generalmente. Muy bien, atentos porque tendremos todas estas noticias en los próximos minutos aquí en el Noticiero Líder. Pero antes, el Congreso Nacional continuará hasta el próximo martes con la lectura en su primer debate del dictamen del Presupuesto General de Ingresos y Egresos 2025. Esta semana se logró leer hasta el artículo 180. La diputada nacionalista Johanna Bermúdez ve positivo este primer avance en relación al presupuesto. Se determinan los siguientes tipos de 4 millones de lempiras, licitación privada, de 500.000.
Lo más interesante de todo eso es que ya le dimos en la primera lectura al proyecto de ley, lo que significa que la Junta Directiva, asumo yo, que se están acercando a los acuerdos, teniendo muy claro las posturas de todas las bancadas. Aquí lo más importante que el pueblo hondureño tiene que saber que nuestro mayor interés es garantizar que se le pague el salario a los maestros, que se le aumenten los empleados públicos, que se garanticen los medicamentos, que se asegure educación de calidad y sobre todo que se incentive la inversión para la generación de trabajo, que es lo que en este momento más agobia al pueblo hondureño. El dictamen del Presupuesto General de Ingresos y Egresos contiene más de 300 artículos y se espera que Libre consiga los votos previo a la sesión del martes para dispensarle el segundo debate y aprobarlo en el tercero. El gobierno de la presidenta Castro comienza el año con los efectos de no contar con la aprobación del presupuesto de la República, pues en el mes de enero se reporta apenas una ejecución del 3%, informan los entes especializados en la materia. Las instituciones públicas están operando con las uñas, las licitaciones y los proyectos están estancados, refleja la ínfima ejecución presupuestaria que apenas supera el 3%, en parte porque se está trabajando con un presupuesto prorrogado a falta de la aprobación del correspondiente para 2025. El tema es cómo afecta esto a la población. Hay que recordar que del presupuesto público o del gasto público dependen elementos como la compra de medicamentos, la prestación de servicios públicos sanitarios y de educación. Se carece de condiciones para el comienzo del año escolar y en los centros hospitalarios la población urge de medicamentos y atención, pero la inversión productiva apenas suma 3.2% y seguirá la misma tendencia que el año anterior, cuando solo ejecutaron el 54%. Siempre el gobierno está diciendo que tiene inversión pública histórica, sin embargo no sirve de mucho que en papel existe inversión pública para construcción de hospitales, escuelas, carreteras, y a la hora de ejecutar no hay capacidades institucionales para ejecutar esos recursos o no se cuenta con los recursos. Es el inicio del último año de gestión de la presidenta Castro y la ineficiencia en la ejecución del presupuesto sigue siendo uno de sus mayores retos, que probablemente no logre superar a menos que agilicen el paso. Ese es uno de los grandes desafíos que está enfrentando, creemos nosotros, la actual administración. ¿Cómo identificamos cuáles son los cuellos de botella que han impedido que tengamos una ejecución ágil, una ejecución eficiente del presupuesto, especialmente cuando hablamos de inversión pública productiva? El FOSDE también reitera su llamado a que se apruebe y se reformule el presupuesto 2025 para que el gobierno le dé respuesta a la población, garantice las elecciones y la atención a los migrantes retornados. Controlar la ansiedad financiera es esencial para su bienestar general. En Educación Financiera le ofrecemos algunas estrategias que pueden ayudarle. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés. Practique la atención plena. Empiece por algo pequeño, dedique unos minutos al día para meditar o simplemente respirar profundamente. Esto puede ayudarle a calmar su mente, reducir la ansiedad y a estar más alerta y consciente de las compras impulsivas que ocasionan el estrés financiero. Establezcan metas realistas. Pensar en todo lo que debe lograr, cómo terminar de pagar una hipoteca puede ser abrumador y paralizante. Pensar en perspectiva es importante, pero trace metas realistas que aumenten su sentido de control y logro y le den victorias tempranas. Mantenga una actitud positiva. Siempre que sienta agobio por su presente financiero, piense en el camino que ha recorrido, en las cosas que ha logrado y en qué le faltaba mucho más cuando comenzó. Este jueves, el Consejo Nacional Electoral resolvió la inscripción de Roberto Martínez Lozano como el precandidato presidencial del Movimiento Rescate y Transformación del Partido Nacional, al aceptar la renuncia de Carlos Urbizo, quien tuvo que volver a presentar el escrito ante el órgano electoral.
El Movimiento de Rescate y Transformación del Partido Nacional de Honduras realizó una renuncia del señor Carlos Urbizo Solís en su candidatura presidencial, renuncia como muchas que recibimos todos los días en diferentes niveles electivos, y ante eso lo que procede es una sustitución, por lo cual el movimiento sustituyó esa candidatura presidencial a la cual renunció don Carlos Urbizo con el ingeniero Roberto Martínez Lozano, quien ya es oficialmente el precandidato a la presidencia de la República por este movimiento. Por su parte, Martínez Lozano ya fue notificado por el CNE, por lo que es oficial su participación en las próximas elecciones primarias del 9 de marzo. Sí, efectivamente, el Consejo Nacional Electoral de manera oficial ha notificado al movimiento la inscripción de nuestra precandidatura en virtud de que se aceptó la renuncia debidamente enmendada que presentó el doctor Carlos Urbizo hace algunos días. Así que ya estamos oficialmente notificados, posiblemente hoy mismo aparezca en la papeleta electoral la fotografía que va muy pronto a ser impresa. Lozano mira este reto como una bonita experiencia que deberá trabajar sin descansar para obtener la aceptación del nacionalismo a pocos días de los comicios primarios. Todo estaba preparado para la presentación del empresario Eliseo Castro como precandidato a la alcaldía del Distrito Central por el movimiento de Salvador Nasralla, pero un trámite administrativo pendiente de su antecesora, Fabiola Abudó, lo retrasó para la próxima semana, informa el coordinador de campaña de la corriente Vamos Honduras del Partido Liberal. Entonces solo falta que ella se presente a hacer la renuncia ante el Consejo Nacional Electoral. Nosotros ya como Comisión Nacional de Campaña vamos a nombrar el próximo candidato del partido en el movimiento Vamos Honduras, que es Eliseo Castro, un liberal con un amplio recorrido, conocido, una persona que es carismática y que creemos que hoy se le va a dar la oportunidad no solamente de ser el candidato del partido, sino de ser el próximo alcalde de Tegucigalpa. Abudó se bajó del barco de Nasralla hace 2 semanas para irse al movimiento de Jorge Cálix. Por primera vez en su historia, el Partido Liberal habilitará una cuarta urna para que sus simpatizantes voten directamente para elegir a las autoridades del Consejo Central Ejecutivo de esa entidad centenaria. Antes se iba a través de la figura presidencial. Todos votábamos y el que salía candidato presidencial arrastraba la planilla del Central Ejecutivo. Hoy cada persona va a poder votar por las personas que consideren para poder dirigir los destinos del Partido Liberal. Los precandidatos presidenciales del Partido Liberal, Luis Zelaya y Salvador Nasralla, alertan del riesgo en las primarias de ir a las urnas sin que más de 1000 centros de votación tengan conectividad a Internet. Pero desde el Consejo Electoral les informan que una licitación ha sido lanzada al respecto para desvirtuar especulaciones y que la garantía del voto en las urnas la darán los miembros de las juntas receptoras de votos, que están integradas por los movimientos internos de todos los partidos políticos. Es decir, Luis Zelaya y Salvador Nasralla tienen la preocupación de que la falta de conectividad en algunas regiones del país afecte la transparencia del proceso electoral primario. Pero en el Consejo Electoral dicen que han lanzado una licitación al respecto para cubrir esos lados oscuros donde en el pasado no había Internet para superar cualquier problema de manipulación que haya en esas regiones. El riesgo de llegar a las primarias sin TREP ni huella dactilar en más de 1.600 centros de votación que carecen de conexión satelital unió a los precandidatos presidenciales Salvador Nasralla y Luis Zelaya. Este último hasta señala un complot entre el CNE y el oficialismo del Partido Liberal para obstaculizar el proceso. Si no hay TREP y huella dactilar en el 100% de los centros de votación, las elecciones seguramente no serán transparentes y limpias, y eso es responsabilidad del Consejo Nacional Electoral. ¿Y eso puede beneficiar a alguien en el Partido Liberal? Bueno,
todo aquel que hay un sector en la cúpula del partido, del candidato oficialista, que es el que está poniendo obstáculos al TREP y a la huella dactilar. A menos de 35 días para la contienda, el futuro del sistema de conectividad en zonas rurales sin energía ni internet es incierto, criticó en sus redes sociales Salvador Narrala, quien en un tono irónico hasta pidió la intervención de Elon Musk. Pero desde el CNE informan que recientemente lanzaron una licitación que vence el lunes para desbaratar cualquier excusa de fraude y que serán los miembros de las juntas receptoras de votos quienes al final de cuentas darán las garantías. Los miembros de la Junta Receptora de Votos, administrada por los movimientos de los partidos políticos, efectivamente lo utilicen, lo pongan en práctica y que garanticen de que en ese proceso electoral estos mecanismos eviten aquellos huellos, aquellos mitos o realidades de que votan los muertos, de que votan las personas que están fuera del país. En el proceso electoral general de 2021 se trató de dar soluciones mediante generadores de energía y antenas satelitales, pero al final no se logró una respuesta satisfactoria de los integrantes de mesa, recordó, aunque son al menos 300,000 votos rurales los que estarán en juego, una carga que puede ser decisiva en procesos que pintan a ser reñidos como el del Partido Liberal, advierte este experto electoral, para quien el margen de acción del CNE es cada vez más corto. Eso depende de la agilidad con la que trabaja el Consejo Nacional Electoral, que para mí debían de ponerle un poquito más de énfasis al trabajo y encauzarlo por la mejor ruta para que nos den la certidumbre que requerimos. Lo que está claro es que será imposible abarcar el 100% de los centros electorales con el TREP y la huella dactilar, pero existen otros mecanismos alternativos, recuerda este ex magistrado. Cada miembro de mesa recibe copia y la transmisión la pueden ir a hacer al centro de votación más cercano que sí tenga las facilidades. Según los consultados, lo ideal será que los movimientos internos dediquen esfuerzos para capacitar a su personal en las áreas rurales, en vista que los malos políticos suelen aprovecharse de sus nulos conocimientos en materia electoral. Tal parece que en menos de 24 horas el Instituto de Acceso a la Información Pública pasó de la calamidad a la solvencia financiera. Apenas este jueves, en horas de la mañana, el comisionado Miguel Berríos informaba que se vieron obligados a decretar la modalidad de teletrabajo debido a las complicaciones económicas que enfrentan sus empleados por la falta de pago, dado que no les han asignado el presupuesto para cubrir gastos esenciales como la energía y la renta. No obstante, en otro comunicado aclaratorio indicaron que se autorizó el teletrabajo como una medida temporal para facilitar un proceso interno relacionado con la acreditación del salario correspondiente al mes de enero y que la misma queda suspendida a partir del viernes, al tiempo de aseverar que no tienen ningún atraso en el pago de la renta. La comisionada de la Unidad de Política Limpia, Ivonne Ardón, reveló este miércoles que la suspensión temporal de ayuda externa por parte de Estados Unidos les perjudicó un proyecto de un centro de monitoreo digital. Esperemos que en los próximos días, cuando ya venga una contraorden, pues que podamos reactivar este apoyo, porque sin duda alguna es con lo que nosotros estábamos monitoreando las redes sociales, las inversiones que los precandidatos estaban realizando a través de estas plataformas. Don recordó que para ellos era fundamental desarrollar ese proyecto en vista que el mismo contribuiría a tener un personal capacitado de cara al proceso electoral. El Observatorio de la Democracia resaltó este jueves que al menos 40 funcionarios utilizaron sus redes sociales para ofender a quienes piensan diferente. El 63.8% de sus publicaciones ocurrieron durante horario laboral. Y podemos observar que estas horas pico son entre las 8 de la mañana, las 12 del mediodía, las 2 de la tarde, las 4 de la tarde. Creo que solo una de estas horas pico se sale del horario laboral y son las 8 de la noche. Pero como podemos observar, dedican el tiempo que deberían estar trabajando para el pueblo hondureño, lo dedican a atacar y a ejercer esta campaña política de descrédito a quienes consideran opositores. Por otro lado, la Red por la Defensa de la Democracia recordó que el CNE aún no envía las solicitudes respectivas para la observación nacional e internacional en las elecciones primarias de marzo. En un evento en la Universidad José Cecilio del Valle, expertos en el manejo de la desinformación advirtieron que se está instalando fuertemente en el país para tratar de incidir en el proceso electoral y cumplir uno de sus objetivos, que es debilitar la institucionalidad y la democracia.
Expertos en el tema de la desinformación realizaron este día un conversatorio denominado Desmontando la Desinformación, una jornada de debate y propuestas sobre elecciones, fake news electorales e inteligencia artificial. En este mundo actual ya no basta ver para creer, es decir, yo puedo crear un video de dos personas besándose a partir de una fotografía en la que ni siquiera se están tocando. El escepticismo es el primer punto. Lo otro es herramientas clave que desde el teléfono, como búsquedas inversas, que lo que hace son motores de búsqueda para encontrar el origen de una fotografía en internet. Básicamente son dos casos importantes. Y lo otro es, en la medida de lo posible, hacernos fieles de un medio responsablemente informativo en el que nosotros podamos confiar. Es decir, lo que yo veo en redes sociales, lo pueda contrastar, por ejemplo, en este caso en Televicentro. El evento busca generar propuestas para fortalecer el periodismo frente a las noticias falsas en contextos democráticos, como el que se avecina con las elecciones primarias y generales. Y ese es el objetivo de que la academia tiene que estar vinculada con el trabajo que hacemos los órganos electorales, con los medios de comunicación, para que no caigamos en esos errores de replicar información que no ha sido confirmada. Durante el conversatorio, los expertos coincidieron en que la desinformación toma fuerza por el auge de la era digital en el que se vive en la actualidad. Y según datos del 2024, el 78% de la población de Honduras utiliza redes sociales y por ello se debe aprender a moverse en este entorno digital sin dejarse engañar por la desinformación. El antídoto es que debe haber una mejora continua, o sea que es como los buenos y los malos. Entonces hay que estar un paso adelante con todos los temas de tecnología de información y comunicación, con la inteligencia artificial. Es importante ver cómo medios de comunicación como el de ustedes y otros ya en Honduras son ejemplos a nivel latinoamericano porque están haciendo procesos de verificación y procesos de combate a la desinformación. En el evento se analizaron casos concretos de desinformación electoral, abordando cómo los fake news son creadas, difundidas y consumidas en los medios digitales. Además, se discutieron algunas herramientas de verificación digital y los avances en inteligencia artificial como posibles aliados para combatir el problema de la desinformación. Bueno, tenemos que ir a una nueva pausa comercial, pero también tenemos que hacer algunas aclaraciones. Somos un noticiero en vivo y se cometen, hay veces, errores no voluntarios. Cuando nosotros estábamos presentando la noticia sobre los escenarios que el país tiene a la vista, producto de la nueva administración de los Estados Unidos, voy a preguntarles, ¿quién advirtió de los posibles escenarios? 5 escenarios a raíz de la llegada de Donald Trump al poder. La Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, dijo, puede ocurrir esto en las relaciones bilaterales de Estados Unidos con Honduras. Eso fue antes inclusive de que asumiera la presidencia Donald Trump. Y hoy TN5 ha presentado una noticia con el siguiente recuadro, redactado con rigurosidad mientras estábamos elaborando el guión. Se cumplen escenarios de ASJ. Vamos a ver si podemos acercar. Y que el público entienda que es un recuadro, es Se cumplen escenarios de ASJ. El rótulo que le ponemos nosotros a la nota cuando presentamos. Cuando la estamos presentando. Sí. El recorte de ayuda humanitaria por la suspensión de la ayuda a través de la USAID por 90 días y otros aspectos más. Vamos a ver. Bueno, no lo verán bien. Se cumplen escenarios de ASJ, pero por algunas razones técnicas, nuestro compañero de computadora de rotulación intentó poner esto, pero así es la tecnología. Salió, se debilita la ASJ. Sí. Y no es así. La política editorial de la empresa, que yo solo contribuyo a ella, porque está cimentada también en la política editorial de todos los que implican y representan a Televicentro, decía, se cumplen escenarios de la ASJ. Pero ese error no voluntario, dijo, se debilita la ASJ. Sí. Y eso desde ya lo descartamos. No, al contrario,
decimos que lo que advirtió ASJ podría pasar al asumir la presidencia de Estado Donald Trump, se está cumpliendo. Se está viendo. Nos guste o no nos guste, pero lo que advirtió la ASJ lo estamos viendo. Yo creo que vale la pena, fíjate, que hagamos estas aclaraciones en público, Claro, porque es un país... por la rigurosidad del noticiero. Eso en primera instancia, y este es un país muy sensible, que todo se malinterpreta, o cada quien, en función de los errores, trata de llevar agua a su molino. Sí. No. Que quede claro que lo que quisimos decir es que lo que advirtió ASJ se está cumpliendo con la nueva administración del presidente de los Estados Unidos. Donald Trump. En otra información, nuestra nota positiva es para un historiador ceibeño que ha construido en su casa un pequeño museo para recordar a las nuevas generaciones la historia de la ciudad de La Ceiba. La noticia positiva es presentada por Farmafácil. Recetas para cumplir tus metas. Por la compra de 1000 lempiras en nuestras sucursales, obtienes un boleto digital y participas para ganar. Don Damián Herrero es un historiador de esta ciudad puerto de La Ceiba que aún conserva diferentes artículos en un pequeño museo en un espacio de su hogar. Esta idea nace aún porque desde joven siempre fuimos coleccionistas de objetos históricos antiguos, más que todo de una colección de fotografías familiares que datan más o menos de 1920 y a raíz de ahí pues eso fue surgiendo en mí esa motividad de ir coleccionando, en este caso, fotos, y de ahí vinieron artículos y objetos históricos y también objetos de tipo biológico como conchas de mar y cosas similares, ¿verdad? Esa es una parte del museo porque tiene varios componentes. Este ceibeño conserva piezas muy antiguas, por lo cual se ha ganado el cariño de la población en los diferentes sectores de la novia de Honduras. Conservamos muchos objetos, por ejemplo, una colección más o menos grande de cámaras antiguas, ¿verdad? Entre ellas las de Teodoro Williams, que me fueron cedidas, que son las que tomaron las fotos que tenemos ahorita en este salón de la Biblioteca Pública Municipal Juan Ramón Molina, que datan desde 1905 pues, a 1950 en que él muere, ¿verdad? El principal objetivo de este pequeño museo es que quede para que las nuevas generaciones puedan disfrutar y conocer un poco más de aquella época dorada. En La Ceiba, Naún Monge, Telenoticias. En su boletín económico del mes de enero, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada proyecta que la inversión extranjera directa en 2024 habría cerrado en $700 millones, representando apenas un 2% del Producto Interno Bruto y significa una caída de más del 30% en comparación con lo registrado en 2023. La inversión extranjera directa alcanzará unos $700 millones, afectada por la caída en sectores clave y la incertidumbre en el clima de inversión. Las perspectivas comerciales del país están influenciadas por diversos riesgos como las tensiones geopolíticas, la variabilidad en los precios de las materias primas, la desaceleración de la economía global y la vulnerabilidad ante fenómenos climáticos extremos. De acuerdo con el COEP, hubo menos inversión en la maquila, agricultura y agroindustria por la falta de demanda externa y la incertidumbre en la economía nacional. Por otra parte, estiman que el crecimiento económico fue de 3.4%, sostenido principalmente por el consumo gracias a las remesas familiares y la inversión pública. El expresidente del Banco Central de Honduras, Manuel Bautista, estima que si el índice de inflación se mantiene baja, es probable que el Banco Central disminuya la tasa de política monetaria para que las tasas comerciales del sistema financiero también registren una reducción. Yo tengo mucho respeto por los técnicos del banco y creo que ellos se mantienen dentro de esa lógica y de esa tendencia, y creo que también que ellos van a comenzar, espero yo que si la tasa de inflación se reduce un poco o se mantiene en enero y febrero, creo que en marzo podríamos ver una baja en la tasa de política monetaria. Las tasas de interés para préstamos se dispararon desde 12% hasta el 17% en promedio, lo que ha golpeado el bolsillo de la población que tiene créditos y redujo los niveles de inversión.
Por primera vez en Honduras, la Secretaría de Agricultura y el Programa Mundial de Alimentos lanzaron un innovador microseguro agrícola para respaldar a los productores de maíz y frijol al asegurar una indemnización por los cultivos ante fenómenos climáticos como sequías o lluvias intensas. Si entramos en un momento de sequía y esa sequía llega a los 60 días, automáticamente se activa un seguro y el productor puede recibir, según 4 estadios de gravedad, hasta 26.000 lempiras por ese cultivo asegurado. Entonces, de 1.200 que invierte, recibe 26.000. Para nuestros pequeños productores es una gran oportunidad. De un poco más de $800.000 que ha invertido el PMA en realizar el piloto. Vamos a cubrir e incluir en el mismo a 1.880 productores identificados en 7 departamentos claves, que son los más afectados por sequía o por lluvia extrema. Con la implementación de ese seguro se espera proteger la producción de granos básicos y mejorar la estabilidad económica de las familias rurales. La iniciativa ha sido recibida con optimismo por los productores, quienes consideran este seguro una esperanza para reducir las pérdidas durante los eventos climáticos. Luego que la presidenta Castro anunciara en la cadena nacional que dará un aporte económico a las empresas que le den empleo a los migrantes retornados, el expresidente del Congreso o del Consejo hondureño, la empresa privada Amílcar Bulnes, aseguró que no necesitan dinero, sino que el gobierno genere las condiciones adecuadas para invertir. Mire, el apoyo al migrante que viene es totalmente correcto, válido. Al sector privado que le den las condiciones para que pueda invertir, que genere. Yo no le veo que haya que darle ningún dinero al sector privado para que genere empleo. Lo que sí hay que darles todas las condiciones adecuadas de país. El empresario señala que es necesario que haya seguridad jurídica y ciudadana, mejor servicio de energía y menores costos financieros, así como reducción de la burocracia y tramitología, entre otros factores que frenan las inversiones. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Inicio con impactantes datos de la NASA, que está revelando que la tasa de calentamiento global en los últimos 15 años es 9 veces mayor a la registrada entre 1880 y 1970. Aquí tienen ustedes los datos, la ciencia hablando sobre el calentamiento global que no tiene discusión y su impacto en todo el sistema climático de la Tierra. Y no solo eso, los primeros 28 días de este mes de enero, los primeros 28 días de este año 2025 han sido los más cálidos de la historia, desde donde se tienen registros. Así lo confirman estos gráficos científicos. Hablando de la meteorología para esta jornada de viernes, pues tenemos dos cosas. Los sistemas anticiclónicos continúan dominando sobre nuestra zona y pese a que ingresan corrientes de bajo nivel, pues también se mantienen las temperaturas elevadas. El Frente Frío número 25 se aproximará sobre la península de Yucatán, pero este sistema anticiclónico es una barrera que no le permite seguir descendiendo hacia Centroamérica, pero aún así observaremos alguna línea de inestabilidad para esta jornada y ese será el comportamiento del Frente Frío. Desciende, se acerca sobre el Golfo de México, la península de Yucatán, y alguna humedad estará pues ingresando por la región oriental a nuestro territorio y avanzando a lo largo de esta jornada de viernes, dejando algunos chubascos dispersos. Y los acumulados son muy bajos, tal como los estamos viendo en estas 24 horas, y los mayores pues se registran en el departamento de Gracias a Dios. En cuanto al índice ultravioleta, comenzamos en 0 y así avanza, al llegar al 12 del mediodía hasta 10 el índice ultravioleta en la porción central y sur, los puntos más altos. 2.6 metros altura máxima del oleaje para esta jornada de viernes y contrario en el Pacífico, 0.9 en el Golfo de Fonseca, mientras las temperaturas en la mayor parte del territorio se mantendrán en 30 grados y en el sur a 37. A tomar en cuenta este pronóstico y a cuidarse mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Cerramos la emisión estelar. A continuación, las 5 de TN5. Son agitados estos noticieros de TN5, ¿verdad? Son agitados estos noticieros. Cuánto desgaste emocional y físico. Pero nos complace que siempre estamos primando el rigor. A todos, muchas gracias. Feliz noche. Gobierno confirma que este viernes llegan primeros deportados en aviones militares como parte de la nueva política de Donald Trump. Se cumplen primeros escenarios para Honduras como efecto de las políticas de Trump, deportaciones y suspensión de ayudas económicas.
Accidente aéreo en Estados Unidos no deja sobrevivientes. Empiezan a recuperar cadáveres del Potomac y Trump busca culpables. Se accidenta helicóptero privado a inmediaciones de la capital y en él viajaba Aldo Micheletti, hijo del expresidente Roberto Micheletti, quien salió ileso. Guatemala se prepara para recibir a Marco Rubio y Trump ratifica que este sábado entran los aranceles para productos de México y Canadá.